Esta noche vamos a presentar a uno de los más importantes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, Antonio Gramsci, quien fuera un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Nació en Cerdeña el 22 de enero de 1891 en el seno de una familia muy humilde y falleció en Roma el 27 de abril de 1937 con 46 años de edad, inmediatamente después de haber permanecido recluido en prisión por 10 años entre 1927 y 1937 a causa de sus ideas políticas en pleno régimen fascista de Mussolini en Italia. A pesar de su frágil estado de salud debido a una tuberculosis vertebral conocida también como el mal de Pot, Gramsci va a aprovechar su detención para estudiar y elaborar sus propias reflexiones políticas, filosóficas e históricas. En prisión escribirá el grueso de su obra, o lo que se conoce como los 32 cuadernos de la cárcel, trabajo complejo de aproximadamente 3000 páginas destinadas a convertirse en un clásico del marxismo, en donde va a ser un recuento de la historia italiana, el nacionalismo, así como de sus ideas sobre la teoría marxista, teoría educativa, y la crítica que servirá de material de estudio y debate entre militantes políticos y estudiosos de las ciencias sociales. Después de su muerte, los llamados cuadernos de la cárcel fueron ordenados por sus argumentos homogéneos alrededor de los títulos siguientes: el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, los intelectuales y la organización de la cultura, el Risorgimento, notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, literatura y vida nacional, pasado y presente. Su trayectoria puede ser caracterizada por un rasgo que determina toda su vida y toda su obra, que es la de un revolucionario, de un marxista que se va a preocupar por mantener atadas la concepción teórica con la práctica. A pesar del aislamiento producido por el fascismo, Gramsci no dejó de ser nunca un intelectual orgánico vinculado tanto al movimiento obrero como al Partido Comunista de su país, de cual él fue fundador. Por eso, junto a un importante círculo de intelectuales, Gramsci va a fundar la revista L'Ordine Nuovo, el Nuevo Orden, que operaba como el órgano teórico de los consejos obreros, plataforma donde se encuentran sus importantes contribuciones o escritos juveniles. Entre sus principales objetos de reflexión, Gramsci va a trabajar la problemática del poder. Si bien comprende al marxismo como una teoría política para la revolución, sabe que ésta depende completamente de la disputa por el poder, razón por la cual trabajó temas como el análisis de situación y las relaciones de fuerza que se pueden encontrar en el cuaderno número 13, elaborado entre 1932 y 1934. El poder para Gramsci no va a ser percibido como una cosa, como una entelequia, sino como un conjunto de determinadas relaciones de fuerza que se generan entre las distintas clases sociales. Gramsci comprendió que el poder de las clases dominantes no solo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o de las relaciones económicas derivadas del proceso productivo, sino también a través del control del sistema educativo, de la religión y de los medios de comunicación. Es por ello que el campo de la cultura pasa a ser primordial a la hora de la disputa política. Seguidor de Lenin, Gramsci insistirá siempre en la importancia de mantener una perspectiva radical sobre la batalla cultural. Sus trabajos en este ámbito lo llevaron a postular su teoría de hegemonía cultural, en la cual describe cómo los sectores económicamente dominantes se van a servir de las instituciones culturales
para mantener y reproducir su poder. Así, por ejemplo, en nuestros días podemos apreciar claramente la fuerza que ocupa la televisión como una de las principales protagonistas de la construcción cultural de nuestra sociedad. Desde sus programas y noticieros se moldea nuestra sensibilidad estética, nuestras opiniones políticas, se condiciona nuestro tiempo libre, así como el entretenimiento que consumimos. Es una plataforma que termina transmitiéndonos el significado de las palabras o donde se recalca las connotaciones positivas o negativas de ciertos significados como antisistema, a la que suelen dotar de una connotación delictiva, o la palabra mercado, a la que señalan no tiene nada que ver con golpes de Estado. La cultura y las concepciones del mundo en estos casos se van configurando a partir de la defensa y protección de un status quo que prioriza los intereses económicos por sobre los otros tipos de intereses. De igual forma, este pensador de Cerdeña nos va a invitar a salir de la inmediatez corporativa, o en otras palabras, de las meras reivindicaciones particulares, fundamentalmente económicas. Concentrarnos únicamente en esta dimensión, nos dirá Gramsci, puede condenar al fracaso todo intento revolucionario o de transformación de la sociedad. Este paso de la mirada puramente económica o egoísta pasional al momento político es lo que Gramsci denomina catarsis, esto es, la transformación de las reivindicaciones particulares en una visión más abarcadora de la sociedad en su conjunto. Las estructuras de fuerza exteriores al ser humano lo van a subyugar, lo van a tornar en un ser pasivo. Va a ser entonces la fijación del momento catártico la que nos permita reorientar las condiciones estructurales, la que nos va a permitir superar el momento económico corporativo para poder construir y establecer alianzas, compromisos y hacer concesiones en función de intereses no solo económicos, sino también políticos y culturales. Catarsis es un concepto que está vinculado a la construcción de la subjetividad o con el paso de una situación de subordinación a un escenario de actividad transformadora por parte de las clases subalternas. De esta forma, la clase que es capaz de sobrepasar el plano de las tensiones e intereses económico-corporativos comienza a disputar el poder, a romper su subordinación, recuperando de esta manera una iniciativa o una alternativa histórica. Sin la superación del momento económico corporativo, nos dirá Gramsci, no hay posibilidad de alcanzar la hegemonía, es decir, de propiciar la dirección de un grupo fundamental sobre otros grupos secundarios. Por lo tanto, no hay la posibilidad de llevar adelante un proyecto de revolución exitoso. Las luchas se pierden, nos dirá Gramsci, cuando no somos capaces de construir una fuerza social o bloque histórico que supere el límite de esta lucha corporativa. Esto quiere decir cuando no somos capaces de construir una hegemonía. Y este autor va a extraer esta enseñanza a partir de la derrota de los consejos obreros. Por ello, su reflexión, su ejercicio, no se alberga en la metafísica, sino que se nutre constantemente de la praxis política. Hegemonía va a ser entonces otro de los nudos centrales de su pensamiento y tiene que ver con la construcción del poder cultural del cual va a gozar un grupo dominante para dirigir a la sociedad en una dirección que no solo sirve a sus intereses, sino que además es asumida por el resto de grupos como parte de sus reivindicaciones y demandas. A través de la hegemonía, el grupo social dominante va a posicionar y generalizar su propia cultura y valores sobre las posturas de otros grupos de la sociedad, ejerciendo de esta forma un poder sobre los otros. Hegemonía va a ser entonces la disputa por los significados y el sentido común de una época.
Este concepto puede explicar también el éxito de la cultura capitalista, que muy hábilmente y con ayuda de los grandes capitales ha logrado imponernos su consenso desde donde nos fulmina diariamente a través de su versión de globalización mercantilizada, su sociedad de consumo y la guerra ideológica que nos ofrecen sus industrias culturales. Como vemos entonces, uno de los principales terrenos a disputar cuando se trata de buscar la hegemonía va a ser el de la cultura. Estudiar la dominación cultural del sistema capitalista puede permitirnos preparar mejor la resistencia para generar desde ahí la contrahegemonía que nos conduzca a alterar esta realidad existente. La hegemonía constituye así un proceso social, colectivo, que impregna la subjetividad social a través de una dominación cultural que requiere incorporar siempre elementos de la cultura de los sectores dominados para poder resignificarlos y subordinarlos dentro de las jerarquías de poder existente. En tiempos de Gramsci, los principales aparatos ideológicos de dominación eran la escuela y la iglesia. Ahora estamos obligados a incluir también a los medios de comunicación masiva y a las industrias culturales como el cine, Hollywood, etc. La hegemonía vendría a ser algo más que la cultura, porque implica necesariamente una relación con la distribución específica de poder, jerarquías, influencias y subordinaciones de un grupo hacia otros. La hegemonía nunca se va a dar de forma pasiva, está sujeta y condicionada por luchas, confrontación, tensiones. Por ello, quien la ejerce debe todo el tiempo renovarla, recrearla, modificarla y defenderla, muchas veces incorporando ciertos reclamos de los adversarios con el fin de neutralizar sus acciones o amenazas. Gramsci parte entonces de la constatación de unas relaciones económicas objetivas para transitar inmediatamente a las dimensiones política y cultural, que es desde donde se hace posible construir una nueva hegemonía. El concepto de bloque histórico, nos dirá Gramsci, nos permite comprender de una manera no mecánica cómo se puede dar la relación entre economía y política, entre clase obrera e intelectuales, entre sociedad y dirigentes, y por ello recalca que cuando la hegemonía de un grupo social se extiende en el largo plazo, más allá de los vaivenes de las coyunturas inmediatas, el vínculo entre los sectores sociales, dirigentes y dirigidos se transforma en un bloque histórico. Otro de los reparos gramscianos importantes es el que asigna la necesidad de un mayor estrechamiento de las relaciones con las bases, con el pueblo, con lo popular. Crear una nueva cultura, dirá Gramsci, no significa únicamente hacer descubrimientos o planteamientos originales, significa también difundir críticamente las verdades ya descubiertas, socializarlas, hacer que se conviertan en base de acciones vitales. Esto quiere decir contribuir a que las grandes mayorías sean conducidas a pensar de forma crítica frente a lo establecido como normal o como lo que se hace llamar sentido común. Esto para Gramsci es un hecho mucho más trascendental que el gran hallazgo de un genio que permanece como patrimonio en pocas manos. La tarea educadora se torna así tan importante como cualquier elaboración original. Debemos, junto a las clases subalternas, ser capaces de construir un nosotros, una identidad que nos permita al mismo tiempo definirnos en contraposición a nuestros adversarios. El propósito de los adversarios o de las clases dominantes, como sostiene Gramsci, es lograr a través de todos los medios posibles que las tensiones y reivindicaciones de las clases subalternas no lleguen a manifestarse en el campo estatal, que la discusión y la lucha a su interior se reduzca a cuestiones cotidianas de administración, funcionales siempre a los intereses de las clases económicamente dominantes. De esta forma,
pueden reservarse para ellos el carácter exclusivo de los aspectos estratégicos, es decir, de aquello que atañe la estructura social en su conjunto. Por ello, las clases subalternas no deben dejar de plantearse objetivos revolucionarios tendientes a refundar la sociedad sobre nuevas bases, previa ruptura con la administración política emprendida por los entusiastas de la dominación capitalista. Hegemonía, bloque histórico, catarsis, guerra de movimiento y guerra de posiciones y tantos otros conceptos claves planteados por Gramsci nos deben conducir a generar eso que el pensador de Cerdeña denomina una reforma intelectual y moral y que tiene que ver con el proceso imperativamente necesario de renovación de las conductas y los modos de pensar, es decir, con la formación de una nueva o diversa voluntad colectiva nacional popular, desde donde puedan generarse las acciones revolucionarias que nos van a permitir generar una nueva hegemonía. Sin quitarles más su tiempo y para ahondar un poco más en sus conceptos y reflexiones, vamos a dar paso a continuación a nuestros distinguidos colegas y panelistas que nos acompañan la noche de hoy. Para comenzar este panel, vamos a dar paso a Santiago Ortiz, que es profesor de Flaxo, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos, es especialista en Participación Ciudadana y Organización Territorial y desde hace 10 años indaga en ambas problemáticas. Empezó en la década de los 90 con los análisis sobre movimientos sociales, indígenas y jóvenes en la ciudad. De vez en cuando realiza análisis de coyuntura. Santiago, por favor. Un placer estar con ustedes. De todas maneras, este es un espacio más amplio que el espacio académico y por lo tanto, no por ser menos riguroso, pero sí para poder reflexionar, una visión un poco más flexible, en un diálogo entre la política y las ciencias sociales aquí en CIESPAL. En ese sentido quisiera modificar un poco la pregunta que se había planteado inicialmente para esta mesa redonda. Yo le llamaría a mi ponencia, si se quiere, más es un punteo de una hipótesis respecto a por qué Gramsci no ha llegado al Ecuador. Esta es un poco la idea que quisiera desarrollar. Y en ese sentido, tal vez más que una reflexión sobre las ideas de Gramsci, que creo que lo ha planteado ya Julio y probablemente lo harán con más autoridad Susana y Jorge, quisiera detenerme en el tema más de Ecuador, en este punteo sobre cuál ha sido la historia del pensamiento intelectual en los últimos 40 años en el Ecuador y por qué Gramsci no llegó, ni penetró, ni influyó de manera decisiva en el pensamiento intelectual de la izquierda en Ecuador. En ese sentido, básicamente dividiría, digamos así, mi punteo, un punteo que generalmente cuando participé en la izquierda como militante político, lo hacíamos sobre la marcha, en esos documentos de debate político, esos punteos que eran muy ricos, que precisamente trabajan hipótesis, trabajan elementos empíricos, etcétera, y que te permiten, digamos, ir construyendo una propuesta política. Este punteo va a tener entonces tres aspectos. Primero, una reflexión que ya se lo ha introducido en torno a la importancia del pensamiento de Gramsci. Un segundo, sobre esta crónica, si se quiere, del pensamiento ecuatoriano de la izquierda. Y en tercer lugar, algunas ideas de lo que podría ser esta hipótesis de por qué no llegó Gramsci a Ecuador. Creo que las ideas penetran no solamente y no se receptan y no se leen, no solamente por, digamos así, la coherencia que el pensamiento de Gramsci
pudo tener, sino también por las condiciones, por los contextos, por cómo los actores asumen esas ideas. Y en ese sentido, Nelson Coutinho, cuando hablaba sobre la recepción del pensamiento de Gramsci en Brasil, planteaba justamente que en los años 70, a finales de los 70 y de los 80, el pensamiento de Gramsci pudo circular en el Brasil precisamente porque ya no todo era el Estado, no todo era la dictadura, y había una sociedad, producto de una sociedad mucho más moderna, más compleja, en donde se había construido una red de trincheras y casamatas, como diría Gramsci, de asociaciones, de organizaciones, de sindicatos, de espacios públicos, y entonces la idea de hegemonía se hacía mucho más pertinente. A partir de esta idea de Nelson Coutinho, quisiera en ese sentido hacer esa reflexión sobre el hecho de que el pensamiento de Gramsci no es un pensamiento, digamos así, que pueda ser dividido y seccionado de manera arbitraria. Es decir, la constelación de varias de las ideas que ha planteado Julio, de las ideas de hegemonía, de sociedad civil, de consenso, de sentido común, etcétera, están articuladas. Y en ese sentido, el pensamiento de Gramsci, pese a la cantidad de aristas que deja, precisamente por el estilo de escritura, es un pensamiento que tiene una coherencia, ¿no?, importante, como Perry Anderson lo planteaba. Gramsci era, más allá de cientista social, era un político, y era un político del Partido Comunista Italiano. Y en ese sentido la preocupación central que él tenía era la revolución. Y la revolución no se realizaba en Europa, no se realizaba en Italia, había fracasado ya la revolución, mientras que en la Unión Soviética había tenido éxito. Entonces la pregunta de Gramsci es: ¿por qué es que en Italia, por qué es que en Europa esa revolución no tiene lugar? Y básicamente es el primer marxista que reflexiona de manera sistemática sobre el tema de esa constitución compleja de la democracia y del Estado en Europa occidental, y precisamente diferencia Oriente de Occidente, donde el Estado es todo en Oriente y una sociedad civil gelatinosa, frente a una realidad donde la sociedad civil es mucho más robusta, con esta red de trincheras y casamatas, en donde el Estado es, digamos, la forma más desarrollada de estas relaciones de fuerza que se constituyen desde la sociedad. Y en ese sentido se va construyendo el pensamiento de Gramsci, el pensamiento de lo que es y lo que significa la sociedad civil, la relación entre coerción y consenso, entre dominación y hegemonía, que tiene que ver con esa visión del Estado ampliado, con la importancia que tiene la cultura, ¿no es cierto?, como un elemento central de la política, ¿sí?, en donde varias de las disputas centrales sobre los significados de las ideas, sobre los significados de los proyectos, se constituyen precisamente en la cultura, en donde pierde. Y uno de los elementos críticos centrales de Gramsci tiene que ver precisamente con las concepciones economicistas de la Tercera Internacional y de Bukharin, que tiene que ver con, digamos, pensar la sociedad y el fenómeno social como una simple epifenómeno de la economía. Y en ese sentido la hegemonía y la cultura tienen su expresor, su importancia y sus elementos determinantes en momentos específicos de la lucha social. La constitución del bloque histórico, más allá de la visión que había tenido Lenin sobre las alianzas de clase, la articulación de los actores sociales y de las clases se constituyen en la cultura, en la fusión de los intereses y en la fusión de los proyectos en el bloque histórico y en la superación precisamente de esas limitaciones corporativas.
La idea de la hegemonía a partir de la reflexión que hace sobre Maquiavelo en el Centauro, en donde se une precisamente coerción y consenso, ese centauro maquiavélico, digamos, en donde se articula la fuerza y la razón, la violencia y la construcción precisamente del consentimiento. La idea precisamente de la reforma intelectual y moral como un proceso a partir de la reforma protestante, en donde justamente se constituye esos proyectos históricos a partir de un largo trabajo que implica la construcción desde el sentido común, ¿no es cierto?, a partir de todos esos elementos heterogéneos que constituyen el sentido común, elementos heterogéneos que tienen elementos fosilizados y elementos progresistas, en donde se tiene que separar el trigo de la cizaña y se va construyendo, digamos, un buen sentido. Y al mismo tiempo todo lo que significa eso desde el punto de vista de la cultura popular, de la cultura nacional, del rol de los intelectuales, ¿no es cierto?, del rol de los intelectuales como, y del partido como tal, como el príncipe colectivo que llamaba a partir de Maquiavelo, que tienen precisamente el rol más allá del rol de la organización y de la construcción de la fuerza, tienen también el rol de liderazgo intelectual. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cómo este pensamiento interesante, creativo, innovador, que permite precisamente reflexionar sobre las situaciones de Italia y por qué en Italia, ¿no es cierto?, precisamente por su desfase entre el sur y el norte, por la cuestión meridional, no se había logrado constituir una voluntad nacional popular, precisamente porque había una estructura de clases en las cuales había un campesinado sujeto de relaciones tradicionales en el sur frente a una clase obrera briosa que estaba en el norte y que no se lograba articular, entre otras cosas por la presencia del Vaticano y por la presencia de la Iglesia, de la fuerte dominación tradicional, pero también por el hecho de que los intelectuales estaban a espaldas, ¿no es cierto?, de esta realidad y no permitían y no jugaban un rol de liderazgo precisamente en esta problematización de lo que significa el sentido común y la construcción de un proyecto nacional popular. Y lo que significa en América Latina las reflexiones de Portantiero, de Aricó y de los demás pensadores que leen a Gramsci desde los años 50, que traducen a Gramsci, que lo difunden y que encuentran en Gramsci un pensador con muchas potencialidades para la reflexión sobre América Latina, donde hay una sociedad civil también heterogénea, donde hay un Estado muy penetrante que modela la sociedad, donde existe una estructura de clases heterogénea, en donde existen problemas de carácter nacional que no se habían resuelto, ¿no es cierto?, en donde la configuración misma social y política de los actores tienen formas complejas y fronteras difusas que no se puede constituir como en Europa a través de una estructura corporativa de clases que luego pase al proceso político. Entonces, a partir de esta constelación de ideas gramscianas, de esta constelación de ideas que ha sido tan vigente desde el trabajo que hicieron los pensadores de pasado y presente en la reflexión sobre América Latina, yo quería un poco reflexionar sobre lo que había pasado en Ecuador. En primer lugar, considero que la gente de izquierda y los intelectuales ecuatorianos que tenían que leer a Gramsci, que tenían que traducir a Gramsci, que tenían que recibir a Gramsci, que tenían que producir sobre este pensamiento tan innovativo, tan creativo, de parte del marxismo que por primera vez estaba pensando, ¿no es cierto?, una serie de problemáticas que se estaban dando en Europa y en el extremo occidente, como es América Latina, estaban hegemonizados básicamente por el Partido Comunista, ¿no es cierto?, y por el Partido Comunista Marxista-Leninista, que habían sido herederos del pensamiento de la Tercera Internacional y que tenían una visión
estrictamente economicista. Y en ese sentido pensaban, ¿no es cierto?, el desarrollo social como un desarrollo por etapas, ¿no es cierto?, en el que el proceso era prácticamente el proceso revolucionario, un proceso automático que, digamos, partía de el desarrollo de la economía. Entonces, un primer elemento fundamental en el caso de Ecuador es la presencia y el predominio, ¿no es cierto?, de una izquierda comunista, tanto en su versión del Partido Comunista como del Partido Comunista Marxista-Leninista, que tenían muchas dificultades de recibir a Gramsci y de constituirlo un referente en sus lecturas. Para ellos, ¿no es cierto?, la sociedad era una sociedad feudal y había que transformarse en un avance hacia el desarrollo del modo de producción capitalista. Entonces partían de una visión economicista que, digamos, les llevaba a precisamente a considerar este paso por etapas. Un segundo aporte intelectual importante de la izquierda ecuatoriana se daba precisamente a través de los pensadores de la dependencia. Y los pensadores de la dependencia, entre ellos, por ejemplo, Fernando Velasco, tomaron algunos elementos de Gramsci, especialmente para el análisis de las clases sociales, pero no lograron asumir y leer a Gramsci desde una perspectiva política y cultural. Es decir, ahí hay una limitación, especialmente de los teóricos de la dependencia, lo tomo en ejemplo Fernando Velasco, en relación al pensamiento de Gramsci. Hay un tercer un jalón, digamos, de este proceso, que son Agustín Cueva y Alejandro Moreano en la década del 70, que precisamente combaten a Gramsci. Es interesante y paradójico que uno de los principales pensadores ecuatorianos como Agustín Cueva haya tenido una disputa ideológica con los gramscianos brasileños, especialmente con Nelson Coutinho y con Francisco Weford, que eran precisamente los que habían producido la reflexión sobre Brasil a partir de la dictadura y a partir del proceso populista de Getúlio Vargas, y luego precisamente del desarrollo de los movimientos populistas en el Brasil. Es interesante cómo Cueva les acusa a Coutinho y a Weford, ¿no es cierto?, de que estaban sublimando la democracia y que estaban en ese sentido, ¿no es cierto?, trayendo de una manera, de un contrabando ideológico a la socialdemocracia, para pensar el tema de la democracia como una democracia sin adjetivos. El texto precisamente de Cueva es sobre las democracias restringidas de América Latina, y de alguna manera el prólogo de Alejandro Moreano también va en esa perspectiva. Este es un jalón importante porque de alguna manera Agustín Cueva y Alejandro Moreano fueron determinantes en lo que significa la izquierda ecuatoriana en la década del 70 y en la década del 80, y en ese sentido no hubo un diálogo con Gramsci, un diálogo productivo que permita precisamente encontrar en la democracia y en la transición democrática ecuatoriana un proceso de construcción hegemónica en la cual la izquierda pueda tener una actitud proactiva, y siempre confrontaron a la democracia como una hechura, si se quiere, como una hechura de funcional, instrumental de parte de la clase dominante para someter a las masas de alguna manera ignorantes, o que de alguna manera eran arrastradas por las élites burguesas, ¿no? Es interesante también que en este periodo, ¿no?, varios intelectuales, especialmente vinculados con la escuela de sociología, hayan sido influidos de manera determinante por Althusser, porque Althusser era un pensador, ¿no es cierto?, que traía, digamos, una lectura contraria a Gramsci, en el sentido de que para Althusser, digamos, la actoría social, la agencia social estaban prácticamente eliminadas, y el proceso de desarrollo del capitalismo era un proceso automático, ¿no es cierto?, en donde había una oposición clara entre ciencia e ideología, y prácticamente una distinción tajante entre ciencia y el proceso histórico, ¿no es cierto?,
trabajando mucho desde el punto de vista de una rigurosidad formal en el desarrollo del marxismo, en la lectura del Marx que hizo Althusser. Entonces también desde la Escuela de Sociología la reflexión sobre Gramsci fue bastante pobre en el caso de que haya existido. Finalmente, digamos, estamos en el proceso de retorno democrático. Ahí hay obviamente, digamos, una coincidencia entre el retorno democrático, la emergencia del neoliberalismo, y en ese sentido el desplazamiento del marxismo por parte de las corrientes liberales, especialmente predominantes en las ciencias sociales ecuatorianas. Se desplaza prácticamente la reflexión sobre las clases sociales, sobre el Estado, sobre los temas agrarios que habían sido parte de la reflexión importante de la década del 70, y en ese sentido el pensamiento liberal, si se quiere, en las ciencias sociales hizo que se, digamos, anule cualquier posibilidad de relación entre los intelectuales y el proceso político. Aparece las ciencias sociales como un proceso autónomo de el devenir político y de los conflictos sociales, y en ese sentido, digamos, el pensamiento liberal, su asentamiento en el pensamiento neoinstitucionalista, hace precisamente que, digamos, esas reflexiones de Gramsci no sean tampoco tomadas en cuenta en la reflexión sobre la democracia, la ciudadanía, etcétera. Finalmente tenemos el periodo de emergencia del movimiento indígena, un periodo que precisamente se explica, ¿no es cierto?, por ese diálogo que tienen los intelectuales indígenas con la antropología fundamentalmente. Un diálogo que se da precisamente por fuera del marxismo, cuando hay un marxismo prácticamente desplazado, un marxismo derrotado, si se quiere, desde el punto de vista ideológico por el avance de las corrientes liberales, y en ese sentido aparece una reflexión más desde el lado indígena, en el cual, digamos, el tema de la hegemonía, el tema de la sociedad civil y este tipo de conceptos planteados por Gramsci tampoco son un referente de la discusión, tampoco es un referente de la discusión para el movimiento indígena y para los intelectuales indígenas el problema de la clase social, las articulaciones de clase, y en ese sentido el pensamiento de Gramsci no es un pensamiento, digamos, fructífero para estos intelectuales indígenas. Y en el cual también, digamos, hay una tradición de izquierda, una tradición vanguardista y una tradición comunista muy presente en algunos de los intelectuales y políticos vinculados con el movimiento indígena, en el cual, en esa tradición vanguardista y en esa tradición más comunista, tampoco estos elementos de carácter cultural, de carácter político, son tomados en cuenta en una reflexión sobre la contrahegemonía o la hegemonía. Es importante pensar que el movimiento indígena, uno de los problemas que tiene y una de las limitaciones que tiene, es construir precisamente una propuesta que acerque a los sectores medios, que acerque a los sectores urbanos, que rompa, digamos, el anclaje regional del movimiento indígena, que vaya hacia la costa y que construya un proyecto contrahegemónico con cierta viabilidad, lo cual les lleva precisamente a la derrota y al rebasamiento que se hace ya en los primeros años de este siglo por parte de lo que significó la Revolución Ciudadana. Finalmente quisiera decir que tampoco la Revolución Ciudadana tiene una reflexión que haya tomado a Gramsci como un referente importante. Tengo la impresión que el rápido acceso al Estado hizo que la Revolución Ciudadana de alguna manera priorice y principalice, ¿no es cierto?, lo que significa el rol del Estado, el rol activo del Estado, con un enfoque neodesarrollista en el cual el Estado es el que tiene que intervenir, digamos, en la economía, tiene que regular la distribución de la riqueza, tiene que hacer los programas sociales, tiene que hacer el desarrollo nacional y tiene que hacer además el rol, ¿no es cierto?, de expresión de un proceso nacionalista para confrontar de alguna manera con el neoliberalismo. En ese sentido, el hecho de que la Revolución Ciudadana se constituye políticamente un año antes de ganar las elecciones o meses antes de ganar las elecciones, accede rápidamente al poder en enero del 2007 y, digamos, se constituye básicamente desde el Estado
como una especie de mix partido-Estado por parte de la Alianza País, ¿no es cierto?, en donde, digamos, se priorizan el rol del Estado, el papel del Estado y el papel de la tecnocracia en lo que significa el proceso de modernización del país, dejando, digamos, a un lado y abandonando muchas de las tesis de participación ciudadana, de ciudadanía, de construcción de derechos que estuvieron formando parte de la constituyente y que de alguna manera reflejaban aquella utopía participativa que se había constituido desde hace 20 años acá. El imperio, digamos, del Estado, otra vez, de alguna manera, hace además que no solamente se piense un Estado tutelar y modelador de la sociedad civil, una sociedad civil débil, una sociedad civil que tiene que ser, digamos, tutelada por parte del Estado, ¿no es cierto?, sino además, y lo que creo que es más importante todavía, una falta de visión de la construcción de una cultura nacional popular en el Ecuador. Es decir, me parece que esa visión tecnocrática, mediada además por el propio poder del Estado, además un Estado rentista que tiene muchos recursos, que puede, digamos, someter fácilmente a la sociedad civil, ha hecho que la revolución ciudadana tenga muchas dificultades de participar y de construir una cultura nacional popular en el Ecuador, como, digamos, como sucede en otros países de América Latina, estilo Bolivia, estilo Argentina, ¿no es cierto?, una falta de sensibilidad sobre los problemas de la cultura popular que caracterizan a Alianza País y que probablemente es el problema y la debilidad fundamental de este proceso de la revolución ciudadana, más allá de, digamos, los éxitos que desde el punto de vista material y de la redistribución de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones de vida haya tenido. Esa tensión que vivimos con el mundo de los intelectuales, vale decir, una semana después de que nos jaló las orejas a los profesores de la Universidad de la Flaxo y se ha peleado con Landín, etcétera, etcétera, que demuestra clarísimamente una falta de sensibilidad con el mundo intelectual, o en ejemplos tan específicos como el problema de la ley de herencias, que es una falta de sensibilidad total frente a un sentido de propiedad elemental que tienen los sectores populares con respecto a la propiedad y el esfuerzo familiar de toda una vida para construir una herencia para dejar a sus hijos. Es decir, este tipo de fallas, porque quieren sustituir, digamos, los mensajes comunicativos, los mensajes políticos con los medios de comunicación, y eso no es construcción, eso no es solamente construcción de una cultura nacional y popular. En resumen, creo que con esta trayectoria rápida, con este punteo hipotético, lo que estoy planteando es que la izquierda y los intelectuales de izquierda no se han llevado bien con Gramsci. Gramsci no ha sido un autor importante para la reflexión de la izquierda en el Ecuador. Yo diría que hay 3 razones fundamentales para eso, como puntos explicativos. Un primero, de que seguimos teniendo en el Ecuador un Estado poderoso, un Estado rentista, un Estado que tradicionalmente ha estado vinculado con unas fuerzas armadas poderosas, con recursos naturales, que, digamos, siempre ha estado, como el propio Alejandro Moriano decía, más adelante que la sociedad. Esta fuerte presencia del Estado ha hecho que la izquierda, ¿no es cierto?, siempre piense en tomarse el Estado, pero no construir una sociedad civil más robusta. Una segunda razón que me parece importante es que ha habido un cambio durante las últimas décadas muy importante de la sociedad civil. La sociedad civil está fuertemente fragmentada, fuertemente regionalizada, con muchos anclajes regionales y étnicos importantes que hacen difícil la construcción de una sociedad civil y con actores sociales fuertes y poderosos. Y por otro lado, la falta de desarrollo de un pensamiento marxista, precisamente por
el imperio. Ahora tenemos, por ejemplo, la película de Alfaro Vive Carajo, que es una demostración clarísima de un movimiento vanguardista que no tomó en cuenta los procesos nacional populares, o la presencia del Partido Comunista Marxista-Leninista, que sigue siendo, digamos, un partido importante y que no toma en cuenta la cuestión cultural y la construcción de ese proceso. Una izquierda poco democrática, tal como se ha expresado fuera del gobierno y dentro del gobierno, que no toma en cuenta la democracia como un terreno de disputa. Me parece que son elementos que revelan que, digamos, Gramsci ha estado ausente o débilmente presente, si quieren. En esta reflexión quisiera decir también y señalar finalmente que he tomado en cuenta algunos autores, pero también me falta trabajar sobre otros autores, como por ejemplo Patricio Moncayo, Rafael Quintero, que utilizan algunos de los conceptos gramscianos y que me parece, o Pablo Espina, que está haciendo y terminando su estudio sobre el Estado transformista, que me parece que hay que completar esta reflexión precisamente para demostrar claramente esta hipótesis que estoy planteando, que Gramsci lastimosamente no llegó al Ecuador. Vamos a dar la palabra a la profesora Susana Wappenstein, también profesora de Flaxo, PhD en Sociología por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Trabaja temas relacionados con sociología política, teoría social clásica y contemporánea, estudios de género, estudios de ciudadanía y derechos humanos y movimientos sociales y cultura. Su trabajo se ha enfocado en nociones, luchas y ejercicios de ciudadanía, particularmente en contextos límites de donde surgen nuevas prácticas políticas y culturales. Bienvenida, Susana. Muchas gracias Julio, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Quisiera agradecer a CIESPAL por darnos esta oportunidad de hablar de uno de mis grandes amores, que es Antonio Gramsci. Mis estudiantes en la Flaxo siempre me vacilan porque digo y empiezo los cursos diciendo de que todos los caminos conducen a Gramsci. Santiago nos acaba de demostrar que no es eso verdad, pero voy a tratar de convencerles del por qué intelectualmente Gramsci nos ofrece ciertas herramientas que podrían ser interesantes para nuestro quehacer intelectual y nuestro quehacer político, y en ese sentido compartir con ustedes este enamoramiento que tengo con el Nino. Antonio Gramsci también era conocido como el Nino, el nombre cariñoso de Antonio, Nino. Entonces, como yo tengo este enamoramiento y tengo esta cercanía, entonces le digo también el Nino. Y bueno, en ese sentido, agradecer a CIESPAL, agradecer a Julio y agradecer en particular a Jorge Luis, con quien hemos venido compartiendo en parte este enamoramiento, y nos conocimos a través del trabajo que nos junta en cuanto a trabajar con las ideas de Gramsci y tratar de aplicarlas. Creo que Santiago ha hecho un mucho mejor trabajo en ese sentido, en la idea de aplicar algo de los conceptos de Gramsci. Yo no voy a hacer una explicación tan extensa, sino, como les digo, tratar de convencerles de que vale la pena leer a este difícil autor. ¿Cuántos de aquí ya leyeron a Gramsci? Uf, qué bien. ¿Entendieron algo? Ese es parte del asunto, ¿no? Es como un encanto que uno no sabe muy bien por qué tiene que leerle a este autor, que en realidad uno no entiende la mayor parte de lo que está escribiendo, diría yo. Y eso tiene que ver obviamente con las circunstancias difíciles del volumen que acompaña la mayor cantidad de sus escritos, que son los cuadernos que Julio mencionó, que son los cuadernos de la prisión, en los cuales, como ustedes, bueno, tal vez saben o no saben, pero no es que tenía a su haber, digamos, un computador o un ordenador, ni siquiera un archivo,
ni siquiera podía mantener consigo la mayor parte de sus escritos, sino que los entregaba de manera clandestina cuando había visitas a la prisión. Y en ese sentido, leer los cuadernos de la prisión es una tarea complicada, porque no es una literatura lineal, ¿no? Y en muchas veces lo que parece que ya nos va a contar la gran definición de alguno de sus conceptos básicos, resulta que en la siguiente página ya está totalmente cambiada esa idea, o no totalmente cambiada, pero sí interpretada de una manera distinta, por un lado. Y por otro lado, porque para pasar la censura propia de la prisión tenía que escribir en código. Y en ese sentido, muchas de las palabras que utiliza y de los conceptos que utiliza no necesariamente son visibles a la primera lectura, sino que hay que trabajarlos y entenderlos dentro de este contexto más amplio, ¿no?, de su gran obra. Y por eso también el uso de tantas metáforas militares era para poder pasar en parte la censura. Entonces, bueno, primero les felicito porque muchos de ustedes ya han leído los trabajos y la obra de Gramsci. Espero que les haya gustado y que por eso en parte están acá. Y por otro lado, invitarles a aquellos de ustedes que no entendieron nada, o aquellos de ustedes que aún no lo han leído, a que no se den por vencidos, porque la obra de Gramsci en realidad tiene muchas cosas que enseñarnos y potencialmente, como digo, contiene instrumentos interesantes para nuestro quehacer político y nuestro quehacer intelectual, que en el caso de Gramsci nunca están separados. Y esa es en parte una cosa muy bonita de la obra y de la vida de Gramsci, ¿no? Que no hay estas separaciones entre el trabajo, que podríamos decir, el trabajo intelectual, el trabajo político, el trabajo académico, el trabajo de organizar, el trabajo de la labor misma. No son para Gramsci necesariamente elementos separados, y así vivió su vida. Y eso es también algo interesante y algo que me enamora a mí. En parte de Gramsci es su compromiso con el proyecto político. Él no solamente fue miembro del Partido Comunista, sino fue un miembro fundador del Partido Comunista. El pobre debe estarse dando vueltas en la tumba precisamente ahora que el Partido Comunista Italiano no existe más. Pero él, una vez que se convenció de este proyecto político, no lo abandonó. Y esa constancia se refleja en su trabajo y en su obra. Entonces, he escrito algunas ideas como para no perderme demasiado en todas las posibilidades que nos ofrece Antonio Gramsci, y son reflexiones bastante generales. Creo que en algunos casos van a ser repetitivas tanto de lo que introdujo Julio como de algunas de las ideas que Santiago también expresó para situar situar y diferenciar el trabajo de Gramsci de otros pensadores, en este caso de pensadores ecuatorianos. Así que me disculpan por si esto es si les resulta repetitivo, pero esa es una de las formas de leerle a Gramsci, ¿no? Es en la repetición. No diría que en la repetición está el gusto, porque no sé si es eso precisamente, sino que en la repetición está el entendimiento potencialmente de alguna de sus ideas claves. Entonces, bueno, quisiera hablar un poco del legado, del legado intelectual o el legado académico que nos ofrece Gramsci. Y yo empiezo con la pregunta que me parecía a mí intelectualmente interesante, que pensar un poco de cómo podemos estudiar el capitalismo en el nuevo milenio.
y cuáles son los prospectos para el marxismo en el nuevo milenio. Cuáles son las posibles herramientas para entender el ámbito de lo político después de la caída oficial del comunismo, ¿no? Entonces, tratar de entender de alguna manera algunas de estas preguntas. Y yo sugiero que una de las fuentes más prometedoras para la inspiración caen en el trabajo y el pensamiento de Antonio Gramsci. Él es probablemente uno de los más significativos y duraderos pensadores del llamado marxismo occidental. Sus escritos desde la prisión toman como punto de partida el fracaso del socialismo italiano, llevándolo a enfatizar la importancia de la política y en particular del Partido Comunista, del que fue un miembro fundador, así como el rol de lo cultural y lo ideológico. Al plantearse sus dudas y preguntas, Gramsci nos ofrece un conjunto amplio de instrumentos históricos, comparativos y políticos para entender nuestros contextos. Y creo que es un punto muy importante de rescatar del trabajo de Gramsci, y es el pensar en el trabajo intelectual de Gramsci como un marco para establecer marcos comparativos. Esto a manera de aquellos de nosotros que estamos en el ámbito intelectual, académico, que somos estudiosos de distintos procesos, es un instrumento muy apreciado. Es el tener la capacidad de estudiar procesos históricos, porque él reflexionó sobre sus propios procesos históricos dentro del contexto italiano, pero además, al reflexionar sobre lo que estaba pasando en Italia, hace comparaciones con otros contextos, no solamente con el contexto de la Rusia bolchevique y la Rusia zarista, sino también con el fordismo y el contexto del americanismo. En ese sentido, ya nos ofrece un primer instrumento que me parece que es valioso. Sus teorías y su práctica política han sido interpretadas como una alternativa al marxismo soviético por un lado y a la socialdemocracia por el otro. Gramsci conserva su compromiso con una visión emancipadora del socialismo, pero sin adoptar métodos dictatoriales o autoritarios para su realización. Aquí otro de los elementos interesantes de su trabajo, ¿no? Que mezcla la política o el trabajo de la política y la proyección del trabajo de la política hacia un proyecto emancipador. Ahora podemos hoy en día cuestionar mucho de si existe la posibilidad emancipatoria social. Yo creo que esta es una de las grandes contribuciones potencialmente del trabajo de Gramsci, que constantemente valoriza el potencial no solamente transformador, porque sus teorías y su apreciación del contexto capitalista es una apreciación siempre dinámica, pero no es solamente que está siempre cambiando, sino que tiene y que existe la posibilidad de un cambio hacia una otra situación que ofrezca alguna posibilidad emancipatoria. Trae a relucir el consentimiento a la dominación, un elemento muy importante, sin nunca perder de vista la coerción. Y cuando hablo del consentimiento a la dominación, que es un concepto que podemos juntar con el concepto de hegemonía, es esta idea de que la clase capitalista y el sistema capitalista, y este es un punto fundamental y bastante brillante en Gramsci, el sistema capitalista no se mantiene únicamente por medio de la fuerza, no se mantiene por el engaño, sino que se mantiene también porque las clases trabajadoras, las clases subalternas consienten a participar en este sistema. Y esto tiene que ver, y esto es, como digo, esto es un entendimiento bastante brillante, ¿no? La gente no es que siempre nos dan palo, a veces sí nos dan palo.
Y Gramsci sabía que eso era verdad. Nos dan palo cuando pensamos de manera distinta o de manera diferente, nos meten a la cárcel, nos torturan, muchas diferentes formas de utilización de la fuerza. Pero no es, esa no es necesariamente la forma más común. La forma más común en que se mantiene el sistema capitalista es porque todos participamos en él. Entonces, en este sentido, y también lo transformamos. Esta es la belleza de Gramsci, ¿no? No es que el capitalismo es uno y es uno solo, sino que también en ese proceso lo transformamos. Entonces, por ejemplo, los sindicatos en épocas, a través de la historia, han logrado ciertos beneficios, ciertos derechos. Por ejemplo, el hecho de que tenemos un fin de semana. Ese es un logro de las luchas de la clase trabajadora. No siempre existía el fin de semana. Sí, este es un logro y Gramsci lo reconoce. Pero dice, al mismo tiempo que tenemos y que hemos logrado esta lucha, también nos importa que tengamos el bono de la Navidad, la fiesta de la compañía a fin de año, en el cual estamos participando, podríamos decir en términos marxistas, de nuestra propia explotación. Entonces, a diferencia de lo que dijeron Marx y Engels al final del manifiesto comunista, trabajadores del mundo unidos no tienen nada más que perder que sus cadenas, tienen un mundo que ganar. Para Gramsci hay mucho más que perder que las cadenas. No es solamente el decir ya no queda nada. Entonces, como digo, también nos gustan los partidos de fútbol que organiza la compañía, nos gusta que nos den bonos, nos gusta que nos den regalos, así como también nos quejamos de otras cosas, ¿no? Y este parecería un punto mínimo, pero es absolutamente, y en realidad brillante, ¿no? O sea, es bastante interesante que hable de este punto. Entonces, pero algo que quisiera señalar, no es solamente que somos como borreguitos que aceptamos todas estas condiciones. Para Gramsci, detrás del consentimiento está siempre la fuerza o la amenaza de la fuerza. Entonces, parecería que en realidad estamos así siendo como borreguitos, pero también sabemos detrás que si nos salimos mucho de la línea, tal vez perdemos el trabajo, tal vez nos meten a la cárcel, tal vez nos matan. ¿Sí? Y al saber eso, entonces de ahí este fino balance, dice Gramsci, y esta es una maravilla del concepto de hegemonía, este fino balance entre fuerza y consentimiento. Cuando es muy obvio, se evidencia las formas de poder y de política y podemos agenciar el cambio más rápidamente. Y eso es lo que Gramsci dice, el sistema capitalista no es tan obvio, por eso participamos en él. Porque también nos gusta ahorrar para comprarnos bienes de consumo. Entonces, no es únicamente las cadenas que debemos perder o que tenemos para perder, sino tenemos muchas cosas, ¿no? Como digo, el televisor plasma, el partido de fútbol, la comida en algún lugar simpático, todas esas cosas también tenemos para perder, según Gramsci, ¿no? Entonces, eso también es un punto interesante y me parece que brillante del trabajo. Gramsci reconoce el rol totalizador del partido político, pero insiste en que éste sea sensible y responda a sus bases. Santiago ya nos habló bastante extensamente del potencial problema que tiene Alianza País o la Revolución Ciudadana en precisamente tal vez establecer esta sensibilidad. La revolución requiere la ardua y larga tarea, Gramsci dice es una victoria certera, pero va a tomar mucho tiempo. Sí, entonces es como que nos dice, siga trabajando, no se dé por vencido, y eso también les invito yo, y en parte por eso me encanta Gramsci, ¿no? Porque Gramsci dice, no está todo perdido, dele, no hay problema, porque él dice, la victoria será certera, aunque es el camino arduo y largo, la tarea de transformar la sociedad civil, lo que él llama las trincheras.
Y sin embargo, eso no es suficiente. Adicionalmente a ese proceso se requiere que el poder político también sea captado. En ese sentido es también interesante. Enfatiza el alcance de la intervención o acción humana en la historia, pero no subestima la importancia de los límites estructurales del cambio. A pesar de que Gramsci es crítico del materialismo, no cae de regreso o de vuelta en el idealismo. El mundo es externo, pero también es una construcción humana. Este juego de antinomias son las que plantea Gramsci, ¿no? Y las navega. Trata de entender por qué la revolución sucedió en lo que él llama el este, más bien que en el oeste, donde el capitalismo estaba mucho más avanzado, donde había capitalismo. En el este no había capitalismo, ¿sí? Es interesante, ¿no? Entonces él tiene este escrito famoso que se llama La Revolución contra el Capital, y se refiere a El Capital de Marx, al texto El Capital, ¿no? Y dice, ¿cómo es que pasó esta revolución en el lugar menos indicado? ¿No? Qué interesante pregunta. Y no se sale del marxismo, o sea, no se sale del proyecto marxista para dar esta explicación, sino que dice, veamos qué es lo que está pasando en este contexto. Entonces, donde debía haber pasado la revolución no sucede, y para entender este proceso histórico, acá otra de las herramientas valiosas de Gramsci, que es este estudio de la historia, es que teorizó sobre la importancia de la sociedad civil y desarrolló el concepto de lo que llamamos hegemonía. Esto le dio el marco para un análisis comparativo muy rico, como digo, el este, el oeste, más adelante también, antes va a haber trabajado también el tema del Fordismo en el contexto americano. Introdujo al marxismo como con nuevos significados de lo que es revolución. Aquí es lo que Julio mencionó, la llamada guerra de posición, que debía ser combinada con la guerra de movimiento. La guerra de movimiento era posible en la Rusia zarista, pero ya no era posible en el oeste, en Italia en este caso, ¿no? Y entonces él habla de esta combinación de estos dos momentos. Es uno de los pocos marxistas en desarrollar una teoría sobre el mismo marxismo y el rol de los intelectuales en la historia más ampliamente. Es uno de los capítulos más bellos en Gramsci, ¿no? Que es el rol de los intelectuales, que quizás Jorge nos va a hablar un poquito también de eso. De regreso a las preguntas iniciales, ¿no? Que eran, que había puesto, que cuáles son los prospectos para el marxismo en el nuevo milenio, cómo podemos estudiar el capitalismo en este contexto, las posibles herramientas para entender esto. Regreso al mismo Gramsci y espero ya haber empezado a convencerles de por qué todos los caminos nos conducen a él. Él mismo reconoció que en el capitalismo avanzado, aunque él nunca lo membretó así, había unas ciertas categorías que debían ser trabajadas y estudiadas. Por un lado, primero, la expansión misma de la sociedad civil, un mundo social entre la economía y el Estado. A todos nos encanta la sociedad civil, derecha, izquierda, arriba, abajo, sociedad civil. Bueno, aquí le debemos algo a Gramsci, ¿sí? Que habla habla con una especificidad, ¿no? sobre la sociedad. Segundo, la expansión del Estado mismo, ¿no? Esto también interesante. Y tercero, la intensificación de los vínculos entre los dos, el Estado y la sociedad civil. Muy interesante también para considerar. En otras palabras, Gramsci nos da las herramientas para entendernos y estudiarnos en el tiempo presente. Y podemos decir que la sociología o la ciencia política también hacen eso mismo, sin Gramsci de por medio. Entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia a Gramsci o qué separa a Gramsci de estas otras tendencias disciplinarias o dentro de estas tendencias disciplinarias? Yo soy socióloga de formación, entonces por ahí también me incluyo. Por un lado, Gramsci, igual que los sociólogos y los politólogos, no así como otros marxistas, aprecia el potencial liberador de la sociedad civil.
pero es crítico de la sociología al desconocer su objeto de análisis en dos maneras. Primero, para la sociología, la sociedad civil es un ámbito realmente, no potencialmente autónomo. Para Gramsci es potencialmente autónomo. Sí, para la sociología, por eso hay sociología de la religión, sociología de género, sociología de la cultura, etcétera, ¿no? Que entiende esto como un ámbito en sí mismo ya autónomo. La sociología confabula al no reconocer los vínculos de la sociedad civil, los vínculos cercanos con el Estado en la reproducción del capitalismo, sintiéndolo como autónomo o entendiéndolo a este ámbito como autónomo. Segundo, y de forma relacionada a la primera, la sociología considera a la sociedad civil como una fuente de consenso espontáneo. Gramsci, al contrario, argumentó que aquello que él llama consentimiento no era ni primordial, ni dado o asumido, sino organizado y protegido por una armadura de coerción. En otras palabras, tal como el Estado y la sociedad civil son inseparables, así son la fuerza y el consentimiento, más aún cuando la fuerza es invisible. Y bueno, quisiera terminar con un comentario sobre lo que quizás es parte de una metodología gramsciana. ¿Qué hay en su análisis que nos ofrezca alguna visión sobre las posibilidades transformadoras? Gramsci arraiga su análisis en las experiencias vividas de las clases subalternas, lo que él llama un sentido común, del cual emerge un otro concepto que en general no es muy trabajado, pero que es clave en Gramsci, que es del sentido común emerge un buen sentido. No es solamente el sentido común, que es esto de las experiencias vividas, sino que el potencial liberador o el potencial, no sé si liberador o transformador, es aquel que se transforma en un buen sentido. Este buen sentido aprende o capta la totalidad social y su potencial transformador. Entonces, termino esto confiando quizás en que les he convencido a aquellos de ustedes que estaban escépticos de que también pueden enamorarse del Nino y de que, como les digo, no se den por vencidos y por vencidas en el momento en que tengan en sus manos los textos, los cuadernos de la prisión. Son muchos volúmenes, no tienen que leerse todo, ¿no? No te has leído todo, ¿no? No, confío que no te has leído todo, porque eso ya sería amor extremo, pero no se den por vencidos. Ahí hay material muy interesante para ser trabajado y espero haberles, por lo menos haberles dado un abrebocas o un gusto en este sentido para que continúen trabajando con lo que estas herramientas, estos instrumentos que él nos ofrece. Y creo que vamos a dejar un periodo después para inquietudes y preguntas. Con mucho gusto les puedo comentar un poquito más de la manera aplicada en la que he trabajado con Gramsci. En este caso no quería hablar tanto de ese aspecto de mi trabajo académico, sino del valor intelectual y político académico del Nino y de este gran pensador que fue Antonio Gramsci. Gracias. Muchas gracias, Susana. Como ya lo mencionó, después de la exposición del siguiente profesor de Flaxo, Jorge Luis Acanda, vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Presentamos a continuación al profesor Acanda, licenciado en Historia, especializado en Filosofía por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Filosóficas en la Universidad de Leipzig, Alemania. Ha impartido conferencias en Cuba y en las universidades de Europa y Latinoamérica, autor de varios libros y artículos. Se interesa por el marxismo y su historia, así como por temáticas de la historia de la filosofía y la filosofía contemporánea. Bienvenido, Jorge Luis. Ya.
Es un lugar común cuando uno empieza en estas actividades dar gracias porque lo han invitado a uno. Y sí, claro que hay que dar gracias porque lo inviten. Pero yo quiero darle gracias a Julio, sobre todo la idea de convocar la mesa y el lema o el tema que ha colocado ahí, ¿no? Sentido común y cultura crítica. Porque yo quiero centrar mi intervención en dos conceptos que están ahí. Ahí hay 5 palabras, hay 2 conceptos. Y a mí me interesa mucho el concepto de sentido común y no tanto el concepto de cultura crítica, aunque sí, pero sobre todo el concepto de crítica, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, sentido común porque para Gramsci el campo de batalla decisivo donde se decide el poder es justamente eso a lo que él le llamó sentido común. Está claro que para Gramsci la economía es importante, el Estado es importante, la sociedad civil es importante, pero para Gramsci la clave de la hegemonía de la burguesía está en esa cosa que se llama sentido común. Y la necesidad entonces de poder entender qué cosa significa para Gramsci sentido común, justamente porque Gramsci es un pensador y tanto Santiago como Susana se refirieron a eso. Gramsci es un autor que elabora toda una teoría. ¿Qué quiere decir? Que en su pensamiento hay una fuerte coherencia, y si vamos a hablar teoría, es un sistema de conceptos que tienen una interrelación orgánica entre ellos, porque eso es una teoría. Y por interrelación orgánica lo que vamos a entender es que es imposible explicar un concepto si no se explican todos los demás, es decir, es imposible entender un concepto dentro de ese sistema teórico si no se entienden todos los demás conceptos y en su vinculación. Entonces, para poder entender qué cosa quiere decir sentido común en Gramsci, o sociedad civil, o hegemonía, o guerra de posiciones, o Estado ampliado, etcétera, es preciso cada una de esas categorías entenderla en su interrelación y entenderla dentro del contexto teórico en el que Gramsci está haciendo esa lectura de la realidad de su época. Ahora me cambiaron a Gramsci, me pusieron a mí, y lo cual es terrible porque estar hablando ante 100 personas y mirándose uno es el colmo del narcisismo, pero bueno, entonces miraré para otro lado, pero entiendo que es que están grabando, claro. Pero de todas formas lo que quiero decir es que entonces es preciso hacer una labor de traducción del pensamiento de Gramsci. ¿Por qué? Porque Gramsci analizó su época, y eso es lo que lo hace interesante, como señalaba Susana, una época que tiene muchas diferencias con la de nosotros, pero muchas similitudes, e intentó traducir, que es lo que hace un científico, un teórico social, ¿no? O un artista traduce la realidad en forma de imágenes estéticas. Bueno, un teórico, científico social, intenta traducir la realidad en un sistema de conceptos. Y entonces hay que entrar, a la hora de apropiarse de Gramsci, hay que hacer una traducción de la traducción. Es decir, hay que tomar esos textos de Gramsci y traducirlos. Y ahí es donde entra entonces la importancia de este otro segundo concepto, crítica. ¿Por qué? Porque como señaló muy acertadamente Susana, leer a Gramsci es muy difícil porque Gramsci no escribió para que lo leyera nadie. Los cuadernos de la cárcel son un monólogo de un genio hablando con él mismo. Entonces usted se tiene que meter en el medio del monólogo y tiene que intentar traducir eso en términos que usted puede entender. Eso para los que trabajamos marxismo no es nada nuevo, porque a Marx este tipo de soliloquio le gustaba también, ¿no? Los manuscritos económicos filosóficos del 44 es un diálogo de Marx con Marx, y los fundamentos a la crítica de la economía política, los Grundrisse, son un diálogo de Marx con Marx. Entonces uno se tiene que meter en el medio de esa locura, porque normalmente se piensa que el que habla con él mismo es porque es un loco, aunque dice el poeta que el que habla consigo mismo es porque espera un día con Dios hablar. Y entonces está claro que tanto Marx como Gramsci esperaban un día poder hablar con Dios, que para ellos era la revolución mundial. Y por eso hacían esos soliloquios. Entonces usted se tiene que meter ahí. Hay que reconstruir a Gramsci, ¿ya? Está claro. ¿Quién se ha leído entero los cuadernos de la cárcel? ¿Quién se ha leído entero el Capital? ¿Quién se ha leído entero el Quijote? Nadie. De todas formas, como dijo un poeta alguna vez, un poeta inglés dijo, los poetas mediocres copian, los grandes poetas roban. Me encantó esa idea. Estaba escrita, no sé si todavía estará, en una vitrina en una librería en La Habana, en la calle Obispo, y tiene que ver con lo que uno hace cuando lee estos autores, ¿verdad? Es decir, uno les roba ideas, y les roba ideas justamente en la medida que considera que esas ideas pueden ser válidas para continuar esa tarea que ese pensador ha intentado hacer, que es lograr esa traducción de la realidad
en términos de un sistema de conceptos que permita captar la esencia de los fenómenos sociales en su movimiento, ¿no? Que es una idea clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos han intentado traducir a Gramsci y lo han traducido mal. ¿Por qué? Porque no lo han traducido desde la plataforma epistemológica desde la que Gramsci escribió, interpretó la realidad y construyó su sistema teórico. ¿Y cuál es esa plataforma epistemológica o ese paradigma epistemológico? La crítica. Y ese concepto de crítica entonces hay que rescatarlo. Entender lo que quiere decir que Gramsci se coloca en las posiciones de una cosa que se llamó teoría crítica, que arranca con Kant, que sigue con Hegel, que se continúa con Marx. Y que Marx es uno de los pocos marxistas de la época, posteriores a Marx, ya de principio del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que logra hacer una lectura muy interesante de Marx. ¿Por qué? Porque comprende que Marx es un teórico crítico que se inserta dentro de una tradición que viene de Kant, que se continúa con Hegel, que sigue con Marx y que Gramsci intenta retomar. Y en esa época hay varios marxistas que están intentando hacer eso. Está Lukács, está Karl Korsch, están los autores de la Escuela de Frankfurt. Pero lo interesante es entender qué es lo que quiere decir teoría crítica. Porque con el concepto de crítica hace ya bastante tiempo se está, como muchos conceptos, ¿no? Se está tergiversando mucho. Porque el concepto de teoría crítica se empieza a meter a todo el mundo. Todo el que haya criticado algo alguna vez en su vida está en la teoría crítica. Y teoría crítica no es eso. Sí, porque da miedo a veces ver cuánta gente cabe dentro de un concepto de teoría crítica, porque si usted hubiera juntado a toda esa gente, se hubieran matado unos a los otros, ¿ya? Para poner ejemplos nada más, de que puede estar Wittgenstein, por ejemplo, o puede estar este señor alemán que me cae tan mal, Heidegger, o puede estar Marx, y ellos no se hubieran podido entender por ningún concepto, ¿verdad? Claramente. Bien. Entonces, teoría crítica, ¿qué es lo que quiere decir? Y a mí me parece que eso es interesante. Porque, repito, lamentablemente hoy en día lo que está ocurriendo con la recepción de Gramsci es que se está haciendo una recepción, la predominante es una recepción deformada de Gramsci, ¿ya? Que se expresa sobre todo en la, y lo voy a decir así con todas las letras, en el predominio que tiene hoy en día, la hegemonía que tiene hoy en día, la interpretación de Gramsci que aparece en el libro Hegemonía y Estrategia Socialista de Claude Murphy, lamentablemente. ¿Ya? Ahí hay una tergiversación total del concepto de hegemonía, del concepto de lo que es la concepción materialista de la historia, etcétera, etcétera, a lo que no tengo mucho tiempo para referirme aquí, pero puede ser que en algún momento de la intervención de hoy haga referencia. ¿Qué cosa es crítica? En un primer acercamiento, crítica es análisis de las condiciones de posibilidad, es decir, la comprensión de que la reflexión científica tiene que comenzar por descubrir cuáles son las estructuras objetivas inherentes al sujeto, que existen independientemente del sujeto, pero que son producto de la actividad del sujeto, que condicionan su apropiación material y espiritual de la realidad. Así tan simple y así tan complejo. Y ese programa viene de Kant, y viene de Kant justamente como un rechazo explícito al otro gran paradigma, que es el paradigma positivista. El concepto de positivismo no lo inventó el compañero Comte. El concepto de positivismo ya está en Kant, el concepto de positivismo ya está en Hegel, como un concepto justamente peyorativo del tipo de reflexión teórica sobre la sociedad que ellos estaban interesados en rechazar. Y ellos están intentando construir otro tipo de paradigma. Si no entendemos eso, es decir, si no hacemos esa interpretación de lo que Gramsci está diciendo, entonces evidentemente empezamos a repetir todo un conjunto de interpretaciones equivocadas. Gramsci es un teórico de las superestructuras, por ejemplo, ¿ya? Que no analizó la cuestión de la economía, no llegó hasta ahí, se quedó en el plano de lo superestructural, y que entiende la hegemonía solo como hegemonía cultural o como la posibilidad de articular discursos. Y realmente el concepto de hegemonía de Gramsci o el concepto de sociedad civil de Gramsci o el concepto de Estado es mucho más complejo, porque Gramsci está partiendo precisamente de esta idea, como digo, de este paradigma crítico. ¿Cuáles son las estructuras que están condicionando nuestra apropiación material y espiritual de la realidad? Y si para Kant eso era un problema que intentó resolver pensando que esas estructuras eran estructuras a priori, después de una evolución entre Kant, cuando llega Marx, Marx lo que está diciendo es, bien, en el proceso de producción de la vida social, que es a lo que Marx le llama praxis o práctica, si lo tradujéramos al español, los seres humanos
producen su vida material y producen su vida espiritual, y esa diferenciación no es una diferenciación orgánica, sino solo metódica. Hubiera dicho Marx, utilizando una expresión que Gramsci usó bastantes años después. Yo no puedo separar la producción material de la producción espiritual y pensar que una va primero y otra va después. ¿Producción de qué? Producción de relaciones sociales. Por eso Marx habla de producción de la vida social, producción material de la vida social, producción material de la vida espiritual. Y lo que dice Marx es la producción material de la vida social, que yo no puedo separar orgánicamente de la producción espiritual, sino simplemente desde una perspectiva metodológica, condiciona las formas de producción espiritual, de apropiación espiritual y material de la realidad. De tal manera que para Marx no hay ninguna visión sustantivista ni esencialista, porque para Marx lo importante no es la actividad económica, porque justamente lo que está criticando Marx es la interpretación de que la producción material de la vida es producción económica. Esa es una idea que Marx critica muy fuertemente y a la que muchos autores no le han hecho caso. Bien, por lo tanto, para Marx, ¿por qué la burguesía es hegemónica? Porque la burguesía logra producir y reproducir en forma ampliada, y ese concepto de forma ampliada es importante, porque estamos hablando del capitalismo. La burguesía logra producir y reproducir en una relación constante conflictiva, de lucha, de confrontación con los sectores explotados o los sectores subalternos, como le diría Gramsci, producir esas estructuras que condicionan nuestras formas de apropiarnos de la realidad. Entonces, para parafrasear a mi querida amiga Susana y robarle algo, no solamente copiarla, sino robarle algo, ¿por qué las cadenas no las vemos como cadenas? Esa es la gran pregunta, porque la pregunta que se está haciendo Gramsci justamente es esa. En el año 21, en el año 22, en el año 19 la revolución parecía, el triunfo de la revolución parecía que estaba al doblar de la esquina, y en el año 23 ya está claro que no solo no van a triunfar, sino que han recibido una paliza contundente. Y la pregunta que se hace Gramsci, y que empieza a hacérsela antes de la cárcel, y cuando lo meten preso con más razón se la hace, es ¿por qué perdimos? ¿Por qué siempre? Ahora un marxista diría, ¿por qué siempre estamos perdiendo? ¿No? Peor todavía, más dramático. Bien, ¿por qué estamos perdiendo siempre? ¿Cómo en un momento dado, como el año 18, 19, la civilización capitalista entra en una crisis tan fuerte en Europa? El modelo liberal de organización social, porque para Gramsci el liberalismo no es solo una teoría política, el liberalismo es toda una concepción del mundo, es una forma de organización de la vida social, es una interpretación acerca del individuo, del ser humano. El liberalismo es una antropología, es una ontología social, es una forma de organización económica. El liberalismo cae en una crisis extraordinaria y esa crisis no logra ser aprovechada por el Partido Comunista, por los partidos comunistas, pero además él se hace otra pregunta también muy interesante, un poco más tarde. ¿Por qué en Europa la única forma que encuentra la burguesía de remontar la crisis del sistema liberal, la crisis irrecuperable del sistema liberal fue el fascismo, pero en Estados Unidos no fue el fascismo? En Estados Unidos se inventaron lo que después se llamó socialdemocracia o Estado social o Estado de bienestar social, que es el New Deal. Entonces él se hace una pregunta y dice, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que la burguesía norteamericana no tiene que, por un lado, invocar al fascismo, pero por otro lado tampoco es derrotado por el movimiento comunista norteamericano, y esa crisis del año 29 la logra remontar desde otra perspectiva. ¿Y dónde busca Gramsci las causas de la hegemonía de la burguesía norteamericana? Bueno, léanse los textos de Gramsci sobre fordismo y americanismo para entender la falsedad de muchas de las cosas que se dice acerca del concepto de hegemonía. Cómo se estructura un sistema de producción que no es solo un sistema de producción de automóviles, que es un sistema de producción de la vida social que permite que la hegemonía de la burguesía norteamericana se reproduzca en una relación evidentemente de antagonismo. Y eso tiene que ver con el sentido común. Se produce un sentido común que no es más nada que el conjunto de valores, percepciones, interpretaciones socialmente compartidas por todos y que hace que percibamos ciertas cosas, que las percibamos de ciertas maneras y que otras cosas no las percibamos. Así simplemente. Y nada más hay que ver, usted va a cualquier país, empiece a leer los diarios en ese país
¿no? Un ejercicio que yo hago aquí en Ecuador también. ¿Cuáles son los problemas que se discuten, que todos vemos claramente, que los vemos ahí tan claro? ¿Y cuáles son otros temas que no se discuten porque no los ve nadie? No los ve nadie. Están ahí. No son problemas, porque los problemas son construcciones sociales. Gramsci, por supuesto, como dice la profesora Susana, entiende que todo esto es una relación compleja, es decir, ese sentido común es el resultado de esa confrontación constante entre todo el conjunto de percepciones, interpretaciones, valores, etcétera, que producen las clases subalternas a partir de su propia situación de subalternidad, de explotación, de humillación, y confrontados con el intento que constantemente tiene que hacer la burguesía para, por un lado, a través de la fuerza, destruir eso, o de otra forma más maquiavélica, si se quiere, y más refinada, refuncionalizar, absorber, metabolizar todas esas formas de resistencia, ¿ya? Absorberlas y convertirlas en funcionales al sistema. Entonces la hegemonía es una cuestión en constante construcción, como lo es el sentido común. No es una cosa estática, sino que está ahí. Está constantemente construyendo, se dice Gramsci. Dentro del sentido común, por supuesto, hay un grano potencialmente subversivo, al que él llama buen sentido. Y aquí es una cosa interesante, ¿verdad? El positivismo constantemente nos enseña y lo ha convertido en un sentido común. Sentido común compartido por un trabajador analfabeto o por un PhD, profesor de ciencia política. Compartido por los dos, lo cual es lo más interesante, ¿verdad? A pensar la realidad en forma de pares dicotómicos opuestos. Estado y sociedad civil, política y economía, sentido común y buen sentido, y por ahí sigo, y constantemente toda la realidad social la pienso en forma de pares contrapuestos dicotómicos. Y lo que Gramsci está diciendo es más complicado. Gramsci lo que dice no es que haya por un lado un sentido común y por otro lado un buen sentido. Dentro del sentido común está el buen sentido, precisamente como una potencialidad que es la que tiene que desarrollar el sujeto revolucionario. Después la discusión de quién es el sujeto revolucionario o quiénes serían los sujetos revolucionarios es otra discusión. Y eso mismo ocurre, por ejemplo, con el concepto de sociedad civil, porque Gramsci dice la separación entre o la distinción entre Estado y sociedad civil, o entre sociedad política y sociedad civil, es una distinción puramente metodológica, pero no orgánica. Y constantemente nuestro sentido común, a nivel académico incluso, no solo del hombre normal y corriente de la calle, sino en los grandes departamentos de pensamiento, de ciencia social, sociedad civil es una cosa y Estado es otra. Y en este tema de la sociedad civil nada más me quiero demorar un minuto antes de terminar. El concepto de sociedad civil es un concepto que inventa, que crea el pensamiento liberal inglés en el siglo XVII y lo mantiene y lo desarrolla en el siglo XVIII. Y es un concepto que a partir de 1830 prácticamente cae en el desuso, más nadie lo vuelve a utilizar. ¿Quién es el individuo que rescata ese concepto? El primero, a partir de 1830, Gramsci. Pero Gramsci es un comunista, no es un liberal. Gramsci no es un pensador de la burguesía. ¿Por qué Gramsci busca un concepto que construye la burguesía para convertirlo en una pieza clave de su pensamiento acerca de cómo se destruye la hegemonía de la burguesía? Ese es un tema interesantísimo, en el que no siempre nos hemos parado a pensar, porque durante ciento y tantos años ese concepto estuvo olvidado por completo. De hecho, hasta fines de la década del 70, mediados de la década del 70, que es cuando el concepto se vuelve a reflotar, ahora con un sentido bastante distinto. Los únicos que hablaban de sentido común, de sociedad civil, ni siquiera eran todos los marxistas, no, eran los 4 marxistas gramscianos que había en Italia, en Francia y en algún lugar regado por ahí, ¿no? Casi nadie hablaba de sociedad civil. Después, de buenas a primeras, viene la explosión del concepto de sociedad civil y nadie se preguntó por qué Gramsci retoma ese concepto, que es un concepto que viene de la burguesía. Yo tengo mi respuesta para eso, no la voy a avanzar aquí. Está en un libro que escribí, que está gratis, por cierto, en internet, lo pueden bajar de lo más fácil, porque como que soy de una universidad de pobres, no de una universidad de ricos, mis libros, tengo ese libro gratuito ahí. Entonces se llama Sociedad Civil y Hegemonía, pero justamente por una idea. Para Gramsci lo que hace que exista esa hegemonía de la burguesía es el hecho de que son las formas de praxis social, y esa es la intención del concepto de civil society del liberalismo inglés, ¿ya?
Las formas de praxis social, las formas de producción de la vida social, de la vida material de la sociedad en la que están insertados los individuos, son las que condicionan sus formas de percibir la realidad y por lo tanto de ver o de no ver y de ver de una manera determinada, ¿ya? Y que justamente eso es lo que utiliza la propia burguesía, justamente con lo que estamos entendiendo que la hegemonía tiene un fundamento material. Un fundamento económico, volvemos al tema, es más complicado que eso. Si vamos a entender por economía solo la producción mercantil, que es lo que tradicionalmente se utiliza. Entonces pienso que, como digo, muy bueno, Julio, esta coyuntura o esta vinculación que armaste entre sentido común y crítica, porque creo justamente que la clave está ahí, entender cómo la hegemonía de la burguesía se afianza y se reproduce a través de la producción de un sentido común, ¿ya? Que es el que genera nuestra percepción de la realidad y nuestra valoración de la realidad, y cómo es preciso justamente rescatar un pensamiento crítico que hoy en día no, nunca ha sido hegemónico en el campo de la producción de la ciencia social, rescatar ese pensamiento crítico que, repito, va mucho más allá de hablar mal de un presidente, o hablar mal no, que habla mal el presidente, criticar a un presidente va mucho más allá de eso, sino que justamente nos lleva a tener una concepción, o a partir de un paradigma que es radicalmente diferente a ese paradigma positivista, y a no pensar la realidad social en forma de esas parejas dicotómicas. Susana también hablaba de eso, ¿no? En forma de esa interpretación de la sociedad como un conjunto de espacios separados y autónomos. Aquí está la economía, aquí está el arte, aquí está la política, ahí está la psicología, por aquí anda el deporte, por allí la cultura, por allí la religión. Hay tantos campos y para cada campo aparece una ciencia y todos somos felices. Pensarlo de otra manera. Esa sería justamente la clave, y entender cómo todas las grandes batallas hoy en día se definen, en definitiva, ahí, en ese espacio del sentido común y en la necesidad, para poder hacer una transformación social profunda, de dinamitar ese sentido común y de construir un sentido común nuevo, que es algo mucho más complejo que el simple hilvanamiento de praxis discursivas. Entonces hasta ahí, muchas gracias.